Vamos hoy a considerar un libro pequeño que lleva el nombre de uno de sus protagonistas principales, que es Ruth. Es un libro hermoso de 4 capítulos. Nosotros vamos a considerar solamente el primero y tal vez en alguna otra ocasión el segundo y el tercero y el cuarto. Es un libro que tiene 3 protagonistas principales. Una de ellas es Ruth, la que da el nombre al libro. Otra es Noemí, que es la madre de familia. Y otro es Booz, que es un pariente cercano de ellos. Y el protagonista principal, que no es un personaje, es Dios. Es un libro que, como muy pocos, ilustra en pocos capítulos la insondable misericordia de Dios, que puede transformar nuestros errores, que puede transformar nuestros desaciertos, que puede transformar lo malo en bueno. Es el único. Alguna vez me habrán oído decir que Dios es el único que le saca miel al león muerto. Eso viene de aquel episodio que vivió Sansón cuando venía y encontró a un león que había matado él mismo días atrás. Y ya después de varios días encontró en ese león un panal de miel. Y de allí que hizo una adivinanza que la refirió a sus amigos. Normalmente los leones muertos dan olor a podrido, no dan miel. Pero Dios es el único que le puede sacar miel al león muerto. Dios es aquel que puede transformar, cambiar el destino de nuestros errores, muchas veces de nuestra insensatez, que lamentablemente está ligada a nuestro género humano, que no hay hombre que haga el bien y nunca peque, que todos nosotros nos equivocamos, que todos nosotros tenemos un pero, como decía Fernando el día viernes. Todos nosotros tenemos un pero, todos nosotros tenemos algún área de error y nos equivocamos, y muchas veces más de lo que nos gustaría, pero la realidad es esa. Este libro relata la historia de una decisión familiar equivocada, pero continúa el libro. Todo esto se desarrolla en el capítulo 1, donde hay un quiebre al final del capítulo 1 que creo que es lo que hizo que se genere el capítulo 2, 3 y 4, que el final sea distinto. Y es en lo que yo hoy quería pensar junto con ustedes. No vamos a pensar en Ruth, vamos a pensar en Noemí, que es la madre de familia. Una mujer sabia, una mujer que tiene para nosotros una enseñanza muy grande de cómo Dios puede transformar nuestros errores, nuestros desaciertos, porque para Dios todas las cosas son posibles. Pero hay un detalle que ella nos enseña. Hoy la enseñanza la trae una mujer, una de aquellas tantas mujeres piadosas, sabias, que nos ilustran, que nos enseñan de cómo nosotros tenemos que hacer cuando también nosotros nos equivocamos. Ellos tomaron una decisión familiar equivocada. Le fue muy mal, sufrieron muchísimo, lo que vamos a leer hoy. Pero Dios, que es rico en misericordia, a partir del capítulo 2 comienza una transformación de un destino. Algo que hubiese salido mal termina saliendo bien. Porque al final del capítulo 1 esta mujer hizo ese cambio que todos nosotros tenemos que hacer cuando las cosas salen mal. Vamos a leer entonces el capítulo 1, desde el versículo 1, libro de Ruth, cercano al libro de los jueces, escrito en el tiempo de los jueces. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Moab era tierra extranjera, los moabitas eran una tribu con la cual ellos no tenían que emparentar ni tener relación. Sin embargo, paradójicamente, en Belén, que significa casa de pan, había llegado el hambre. Era el tiempo de los jueces. Todos sabemos que el tiempo de los jueces, falta un poquito de brillo de agudo. Sabemos que el tiempo de los jueces no fue un tiempo bueno, y esto hizo que viniese la falta de pan. Y se fue a morar a los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón fue Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malión y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab
que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre para que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habías vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habían de quedarse sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero ella me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Los primeros versículos cuentan que llegados al campo donde iban de Moab, Elimelec, la familia, Noemí y sus hijos, tomaron mujeres del lugar, se casaron, cosa que no tenían que hacer, un lugar donde no tenían que ir. Vino una mala situación en el lugar en que estaban, en la casa de pan. Ellos tendrían que haber permanecido allí y haber buscado la voluntad de Dios. Tomaron un camino que muchos tomaban, que es emigrar, tal vez a una situación mejor. Pero los hijos de Dios no nos movemos por las circunstancias, sino por la indicación de la mano de Dios. Esto es muy importante. Las personas normalmente se mueven por las circunstancias. Aquí no hay, lo irán a buscar a otro lado, buscarán una alternativa. Los hijos de Dios nos movemos por las indicaciones de Dios. Hace poco recordábamos en casa, en el devocional con Laura, aquella nube que estaba sobre el tabernáculo. Si la nube no se levantaba, el campamento no se movía. Y allí permanecía el campamento quieto hasta que la nube, figura de la presencia de Dios, se levantaba y se movía. Si no, ellos no se mueven. No importa lo que esté pasando. Si la nube no se mueve, ellos no se mueven. Sin embargo, esta familia, tal vez sobrepasada por la situación, por el hambre, por la necesidad, que es tan fuerte, que es tan difícil, que hay que entenderlo todo esto, hay que ponerse en los zapatos para entender. Dice el libro de Eclesiastés: la opresión hace entontecer al sabio. A veces cuando la presión es mucha tomamos decisiones alocadas, aún teniendo sabiduría de Dios. Y tal vez resolvemos como resuelven los que no conocen a Dios, dejando de estar atento a la indicación de Dios. El Salmo 123 dice que como los ojos de la criada están atentos a la mano de su señora y los ojos del criado atentos a la mano de su señor para la indicación, así nuestros ojos miran a Jehová hasta que tenga misericordia de nosotros. Si Dios no se mueve, nosotros no nos movemos. Si Dios se mueve, nosotros arrancamos.
No importa la circunstancia, no importa si hay, no importa si no hay, no importa si llueve, si hay fuego, no importa. Lo que importa es la indicación de Dios. Lamentablemente ellos se equivocan en esto. Bueno, y allí van, y llegan a los campos de Moab, y sus hijos, siendo jóvenes, se casan con mujeres del lugar, cosa que no tenían que hacer, pero obviamente en ese lugar pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Pasó que también llegó la desgracia familiar. Murió el padre de familia, murió Elimelec. Y esto ya es un golpe cuando muere el padre de la familia. Pero también mueren los hijos, Malón y Quelión. Nombres muy particulares. Malón significa enfermizo y Quelión significa lánguido. Pareciera que ya estaban los nombres conforme a los días de su vida, ¿no? Y ellos también murieron. Y aquella mujer siguió desamparada con sus 2 nueras. En ese momento que no esté el padre de familia, no estén los hijos, 3 mujeres solas, ¿qué es lo que iban a hacer? ¿De qué iban a vivir? Sumado a la pérdida de la familia. Pensábamos ayer, ¿habrá llorado Noemí? Hermano, ¿usted qué piensa? ¿Habrán llorado las chicas, Orfa y Ruth? Sí, hermano, sí, siempre. Siempre que nos movemos, cuando la mano de Dios no se mueve, siempre, siempre hay dolor. La insensatez engendra el dolor. Esto es lo que hay que grabarse en el corazón. El desatino, la insensatez, el moverse fuera de la voluntad de Dios siempre trae dolor. No se da al revés. No siempre que hay dolor hay insensatez. No siempre. Puede haber dolor y no hay insensatez. Dios lo permitió por algún motivo, tal vez como en la vida de Job. Había muchísimo dolor. No había insensatez de su parte. Pero siempre que hay insensatez, siempre hay dolor. Siempre que hay desatino y desencuentro de la voluntad de Dios, somos traspasados de muchos dolores, como dice la Biblia en otro contexto cuando habla de aquellos que aman al dinero. Fueron traspasados de muchos dolores. Hermanos, se sufre. Hay consecuencias. Y ellos las sufrieron. Lloraron un montón. Hay un pasaje que muestra el corazón de Dios que es Deuteronomio capítulo 5, y yo quisiera que lo podamos leer juntos. Porque uno dice, lloraron muchísimo, y el corazón de Dios también. Dice Deuteronomio capítulo 5, verso 29, dice Dios, escucha estas palabras, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre? ¿Quién diera? Dice Dios. ¿Cómo Dios dice quién diera? Es el corazón de Dios desgarrado de impotencia. ¿Cómo que el Dios Todopoderoso es impotente? Sí, ante la voluntad del hombre, sí. Sin embargo, hay un grupo de cristianos que está volviendo a resurgir diciendo que el hombre es una marioneta y que no tiene voluntad y que Dios lo maneja de cualquier manera. Lamentablemente el hombre interpone su voluntad a los planes de Dios y sangra el corazón de Dios diciendo ¿quién diera? Me acuerdo cuando David dijo ¿quién me diera a beber agua del pozo que está en Belén? Y había una guarnición filistea. Pero para David había gente, hubo 3 valientes que entraron y la trajeron, pero para Dios ¿quién hay? Si no da Dios, ¿quién va a dar? ¿Quién va a dar un corazón que les tema? Esto revela la impotencia, hermano, en el corazón de Dios y el sufrimiento. ¿Sufrió Noemí? Claro que sufrió Noemí. ¿Sufrieron sus nueras? Muchísimo. Y el corazón de Dios también. ¿Quién diera que tuviesen un corazón que me temiese? Hermano, hay una crisis hoy en general en la cristiandad de temor de Dios. No hay temor de Dios. Esto se dice de las personas que no son cristianas. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hay un mover de la cristiandad que no tiene en cuenta esta indicación de Dios. El temor de Dios nos hace estar atentos a la indicación de Dios. ¿Por qué? Porque tememos equivocar. Porque sabemos que en el desacierto hay mucho dolor. Sí, hermano, lo vuelvo a decir, si Dios trae el dolor soberanamente como a la vida de Job, bueno, hermano, Dios sabrá. Dios habrá dado y Dios habrá quitado. Y bendeciremos en la gracia de Dios el nombre de Dios. Pero que no sea por nuestra insensatez. Que no sea por no haberle tenido en cuenta. Hermano, temer a Dios fundamentalmente es tenerle en cuenta. ¿Qué dice el Señor?
¿Qué dice? Señor, ¿qué hago? Porque hay mucho dolor, hermanos, se llora muchísimo, muchísimo se llora después. Para que guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Dice en el libro de Isaías, si hubiese oído Israel mi voz, sería su paz como un río. Hermano, no lo puede resolver Dios el problema de nuestra falta de temor de Dios. Y el temor de Dios se aprende, y el temor de Dios es limpio, y tendríamos para hablar una semana entera, ya todos escuchamos. Pero hermano, la insensatez siempre trae dolor, dolor. Ellos se llegaron a comer a sus hijos, el pueblo de Israel. Y el corazón de Dios se desgarró junto al de ellos. Porque dice la Biblia que toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Hermano, Dios no está ajeno de la escena humana. Volviendo al libro de Ruth, en el versículo 8, Noemí dijo a sus dos nueras, vuélvanse cada uno a su casa, y Dios haga misericordia con ustedes como ustedes hicieron con los muertos. Vuélvanse. Yo ya no tengo más hijos. La ley de aquel entonces hacía que aquellas mujeres que murieron sin tener hijos se casasen con los hermanos de los difuntos y que los primeros hijos fuesen hijos de los difuntos, para que no se perdiese el nombre de aquellos. Pero esta mujer dice, yo ya soy vieja. Aunque hoy estuviese con un hombre, ¿qué van a esperar? ¿Que crezcan? Váyanse, vuélvanse, cada una a su casa. Y una dice que besó a su nuera y se fue. Y la otra dijo esa frase tan hermosa que ha llenado tantas tarjetas que nos hemos regalado entre nosotros tantas veces, no me ruegues que te deje, donde tú fueres iré yo, y demás. Pero yo le decía, ¿cuál es el secreto del capítulo 2, 3 y 4? Noemí. Noemí es el punto de una mujer sabia que entendió de qué se trataba y procedió. No buscó culpables. A veces cuando pasan desgracias en nuestra vida, que muchas veces son resultado de nuestra insensatez, o nos enojamos o buscamos culpables. Dice Proverbio, la insensatez del hombre tuerce su camino, luego contra Jehová se irrita su corazón. Muchas veces elegimos mal, no caminamos en el temor de Dios, no le tenemos en cuenta, y cuando viene la desgracia nos enojamos. O buscamos culpables. Siempre que hay una desgracia se busca al padre de la desgracia. ¿A quién se le puede echar la culpa? Dijeron al Señor, cuando llegó 4 días después a Betania, su hermana, si hubiese estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Hermano, cuando viene la hora de llorar, y de llorar abundantemente, lo sabio es lo que hizo esta mujer. Entendió de qué se trataba. A veces pienso que a lo mejor el proyecto de viajar a Moab fue de ella, por la forma que se lo puso sobre los hombros el fracaso. A lo mejor le habrá dicho al marido, ¿por qué no nos vamos a la tierra de Moab? No hay pan acá. No lo dice la Biblia, me da que pensar por la forma en que esta mujer asume la responsabilidad. Y ante la desgracia y ante el dolor, no se pone a buscar culpables, no se enoja con Dios, no busca socio para la desgracia, sino que busca el bien de ellas, de colocarlas a sus nueras. Me acordaba del Señor en Getsemaní, cuando por otro motivo lo buscan a Él. Dice, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Si a mí me buscan, dejen ir a estos. El hombre maduro, la mujer madura, piensan los demás. El dolor nos autocentra y a veces buscamos culpables, nos enojamos con Dios, buscamos socios para la desgracia. Alguien dijo una vez, el problema de la persona que tiene el corazón hecho pedazos es que va repartiendo los pedazos por todos lados. Y después los comemos todos los pedazos. Esta mujer colocó a sus nueras. Una se volvió. La otra insistió tanto que dijo, bueno, vamos. Pero quería, para ir ya llegando más al final, llegar al versículo 20 y 21, que son los versículos bisagra. Dice el verso 19, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían, ¿no es esta Noemí?
Hermano, estaba irreconocible. La ciudad se conmovió a causa de ellas. Y decía, ¿no es ella, Noemí? Y ella le respondía, no me llamen Noemí, sino llámenme Mara, porque en grande angustia me puso el Todopoderoso. Entendió tan bien de qué se trataba que se cambió el nombre. Esta es la actitud, hermano, frente al problema. Todos nosotros nos equivocamos, muchas veces. Dios es tan bueno, es tan bueno, es tan bueno, que la mayoría de las veces evita las consecuencias. Pero a veces puede dejar alguna para nuestra enseñanza. Y también es amor de Dios. No es que cuando no nos quiere nos deja una para la enseñanza. A veces nos deja una para la enseñanza y es una forma distinta de amarnos y de que aprendamos. Esta mujer entendió tan bien de qué se trataba que se cambió el nombre. Dijo, no me llamen más Noemí, significa placentera Noemí. Llámenme Mara, que significa amarga, porque en grande angustia me puso el Todopoderoso. No es una prueba, diría Noemí. No es lo de Job, esto es otra cosa. Por eso pienso que a lo mejor que la idea de emigrar fue de ella. Y se lo cargó al hombro. Hermano, cuesta muchísimo encontrar esta actitud en el género humano. A los creyentes nos cuesta muchísimo. Lo digo por mí mismo y lo digo por más de 20 años de haber acompañado gente en el sufrimiento. A veces porque la prueba lo golpeó como a Job. Por las malas decisiones, muchísimas veces. Muchísimas veces. En el verso 21 dice, yo me fui llena, pero Jehová me envió con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Yo le decía que esta es la bisagra que hizo posible el capítulo 2, el 3 y el 4. Esto le cambió el final a la historia. Hoy los libros de cuento para nuestros hijos tienen finales alternativos. Viene la historia, puede terminar de una manera, de otra o de otra. Al final lo elige el que compra el libro. La actitud y la decisión que nosotros tomemos frente a nuestras equivocaciones y a nuestros fracasos cambian el final del libro. De nosotros depende. Esta mujer lo entendió, se lo puso encima, se cambió el nombre. Tendría un montón de kilos menos. Y de Noemí no le quedaba nada. Yo le decía que este tipo de cosas al género humano nos cuesta mucho. Lo vuelvo a decir, nos enojamos con el Señor, buscamos culpables, buscamos repartir el dolor. Dice la palabra de Dios en Lamentaciones, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en sus errores. Y cuando lo hay, hermano, sabe que dice que se siente solo y calle, porque el Dios es el que se lo impuso. El pobrecito de Job, aun cuando no se había equivocado, arrancó de esta manera, se sentó en la tierra y tiraba la tierra al aire, hasta que vinieron los amigos. Todavía no sabía bien él lo que pasaba. Pero hermano, la actitud para cambiar el final de la historia es esta. Esto es lo que tenemos que quedar claros. Porque equivocaciones vamos a cometer siempre, lamentablemente. Pero esta actitud es determinante. Yo le decía, en mi vida lo he visto, y en la vida de muchísima gente, hace muchos años, ya varios, tal vez 10, llegó hasta nosotros un hombre joven, cristiano, con su vida destrozada, con su hogar destrozado, con algunos años de estar solo. Y cuando hablaba con nosotros, los ancianos, reconocía su error, diciendo, yo fui el responsable de la destrucción de mi matrimonio. Lloraba sin consuelo, de modo que había que pararlo para que no se consumiese de mucha tristeza. Pero hermano, esto se encuentra muy, muy rara vez. Dios lo bendijo muchísimo a partir de esa actitud bisagra. Cambió el final de la historia. Le escribieron otra historia para él. Si no, la historia de él hubiese sido terrible. Hubiese seguido bajando, vaya a saber hasta dónde. Pero entendió de qué se trataba y se puso la situación al hombro. No buscó socio, no le echó la culpa a Dios. Dice que Job no atribuyó propósito alguno a Dios, despropósito ninguno.
Noemí dijo, acá el problema soy yo. Siempre recuerdo a los crucificados con el Señor. En un momento uno entendió de qué se trataba. Dirán los psicólogos, tuvo un insight. No, tuvo luz de Dios. Y le dijo al otro, no temes a Dios ni aún en la misma condenación. Nosotros estamos acá por lo que merecieron nuestros hechos. Pero ningún mal hizo. Y ahí cambió el final de su historia. Que terminaba en el infierno. La historia de ese hombre ese día, como la de su compañero. Pero esta actitud tan importante que es una bisagra, es la que cambia el final de la historia, hermano. La que puede cambiar el final de tu historia, si hoy estás en un problema en el que te metiste vos. Reconocer que nos cuesta tanto. Aprender de nuestros errores. Que a veces Dios, lo vuelvo a decir, no les cambia el final, para que aprendamos, no porque no nos quiera. Es un gesto más del amor de Dios, hermano, la disciplina. Es un gesto más. Dios lo hace con los que recibe por hijo. Dios no, esto es algo reservado para los que Él ama. Por eso dice, no desmayes cuando eres por Él disciplinado. Si a lo mejor nos dejó algún error para cosechar, hermano, es para nuestro bien. ¿Qué sería lo terrible? Que todo este dolor fuese en vano. Esta mujer lo cambió con esta actitud. Se cambió el nombre, asumió toda la responsabilidad delante de Dios. Y ahí continúa entonces el capítulo 2. Y el capítulo 2 dice que esta chica se fue a sacar algunas espigas y cosas que se dejaban cuando se cosechaba para los pobres en un campo, y empezó a trabajar, y ahí se enteraron que el campo era de un pariente de Noemí, y llega a conocer a ese pariente y se termina casando con ese pariente y termina teniendo un hijo con ese pariente que es el bisabuelo del rey David, porque para siempre es su misericordia. Así, hermano, así. Pero tiene que estar la bisagra acá. Si no, no sirve. Estoy cansado de ver cristianos que sufren en vano y no aprenden. Dice el libro de Amós, les hice estar a diente limpio y no se volvieron a mí. Los herí con el viento solano y no se volvieron a mí. Tragedias vividas en el pueblo de Dios. Y siguieron adelante como si nada. Entendieron que la culpa era de otro, que la culpa era de Dios, se enojaron, se apartaron. No les sirvió. A esta mujer le sirvió, hermano, le sirvió. Entendió. Y Dios cambió el final de su historia. El final de su historia es con un hijo sobre sus brazos. Y las mujeres la alababan, decía Noemí, ¿cómo te bendijo Dios? Este va a ser el restaurador de tus días, este hijo que Dios te dio. Qué cosa maravillosa. La infinita misericordia de Dios, que puede transformar lo negro en blanco, que puede transformar el león muerto en algo dulce, pero que necesita esta actitud. ¿Hasta cuándo seréis quebrantados, hijos de los hombres?, dice Dios. ¿Hasta cuándo? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, dice el libro de Oseas. Y dice a continuación, volvámonos a Jehová, porque Él nos hirió y Él nos curará. Hermano, el punto es volverse, no es ni apartarse, ni enojarse, ni buscar responsables. Es entender que si me equivoqué, voy a ir y Dios va a hacer algo maravilloso, como el día que nos convertimos. Yo lo único que traje fueron pedazos de una vida joven. Y Dios, que es rico en misericordia, ¿cuánto nos bendijo? Hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué lectura estás haciendo de tu vida? ¿Acostumbras a leer tu vida? ¿No? ¿Das? ¿Le vas a cambiar el final? Son nuevos estos libritos. Tienen finales alternativos. Acá viejísimo el tema. La gente dice, no, el destino está escrito. Hermano, el destino no está escrito. Esas estupideces se dicen en la calle. Por favor, no las repitamos acá adentro. Que el destino no está escrito. Que Dios puede acortar o alargar los días, según como Él quiera. Que Dios puede liberar o puede dejar preso, como Él quiera. Y el destino lo cambiás vos.
y lo cambio yo, con una decisión tan profunda como esta. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Hermano, el Antiguo Testamento tiene expresiones del corazón de Dios que son desgarradoras. Dice Dios, mi pueblo no me quiso a mí. ¿Quién diera? ¿Quién le va a dar, hermano? Si eres Dios, ¿quién le va a dar? Nadie. Para que le vaya bien a ellos y a los hijos, y el tiempo de Dios sea para siempre. Dios quiere, hermano, que tu tiempo y el mío sea para siempre. Dios bendiga a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, si Él no viene antes. Pero estemos atentos a la indicación. Si alguno se equivocó, hay abogado con el Padre, pero se necesita esta actitud de Noemí. Este es el punto. Y Dios se levanta por aquellos que se caen, siempre. Cuando alguien cae roto en la presencia de Dios por sus errores y llora hasta que le faltan las fuerzas, siempre Dios se levanta para levantarnos a nosotros también. Oramos juntos al Señor. Amado Padre del cielo, cuántas gracias te damos por tu misericordia. Fuimos recibidos a misericordia, nos has prolongado tu misericordia, viéndonos con amor eterno, amado. Te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que tú toques cada uno de nuestros corazones. Quisiéramos tener ese corazón que te temiese y guardase tus mandamientos todos los días, porque todos anhelamos, Señor, que nos bendigas y bendigas a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos y nuestro tiempo sea para siempre. Señor, líbranos de la insensatez que hay en cada uno de nosotros. Te imploramos, Señor, nos asistas. No podemos por nosotros mismos, confesamos nuestra insensatez, nuestras rebeliones, terquedad, tantas cosas. Señor, queremos tener un final feliz como Noemí. Por eso te rogamos, Señor, que si hay que modificarlo podamos hacer. Que nos concedas la gracia de mirar hacia adentro y después hacia afuera, Señor, donde tú nos esperas con misericordia. Bendice a cada uno en particular, la iglesia, Señor, en este lugar. No quisiéramos sufrir más, Señor, por nuestros errores. Señor, si tú lo traes a la vida en tu soberanía, nosotros no tenemos nada que decir, será la copa que preparó el Padre. Pero no quisiéramos, Señor, que sea el resultado de nuestra insensatez. Líbranos de los errores que nos son ocultos. Danos un corazón sabio, entendido, prudente, Señor, prudente. Líbranos del mal. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.